Puso a Ronda Rousey de rodillas a punta de pistola. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos. Mira hasta el final para ver cómo cambió todo. Suscríbete ahora para no perderte la próxima historia y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? El horizonte ardía bajo un sol inmisericorde, extendiendo una línea interminable de asfalto que parecía fundirse con la tierra reseca y el cielo vibrante. El calor hacía ondular la visión de la carretera, como si todo fuera un espejismo destinado a poner a prueba a los pocos que se atrevían a cruzar ese territorio desierto. Ronda Rousey avanzaba en su motocicleta, un rugido metálico que rompía el silencio inmenso y que al mismo tiempo lo acompañaba con un ritmo constante. No había edificios, ni ciudades, ni multitudes, solo la vastedad del desierto y el eco del motor que la conectaba con sus pensamientos más íntimos. En esos tramos infinitos encontraba algo parecido a la paz, un momento de introspección donde las victorias y derrotas del pasado se mezclaban con la certeza de que el futuro aún estaba abierto, aunque plagado de responsabilidades que no podían esquivarse. La moto vibraba bajo sus piernas y el manillar firme en sus manos transmitía esa sensación de control absoluto, una seguridad construida con años de disciplina, golpes, sacrificios y entrenamientos. Sin embargo, la mujer que avanzaba en esa carretera no era la campeona aclamada ni la figura pública que los medios convertían en noticia. En ese instante era solo una viajera, alguien que buscaba un poco de silencio para escuchar sus propios pensamientos. El viento seco le azotaba el rostro y, lejos de incomodarla, la hacía sentir más viva. No había gritos de público ni cámaras apuntando. Solo el sonido áspero del aire contra su casco y el zumbido lejano de los insectos que habitaban el desierto. Pensaba en el torneo que se aproximaba. No era un enfrentamiento cualquiera, sino una nueva oportunidad para demostrar que el tiempo no había mellado su disciplina, que la misma fuerza que la había llevado desde los tatamis de judo a la brillantez del octágono seguía intacta. Pero lo que realmente la sostenía no era el deseo de otra medalla, ni el rugido de la multitud. Lo que de verdad la impulsaba era la certeza de que su hija estaba observando, que en los ojos de la pequeña se reflejaba cada gesto suyo, cada elección, cada forma de soportar la presión sin quebrarse. Podría fallar en el ring, podría perder títulos, pero no podía permitirse fallar en la mirada de aquella niña que había dibujado con crayones la figura de su madre, con guantes de boxeo, y había escrito arriba, con letras torcidas, mi superheroína. Esa imagen viajaba con ella siempre, guardada en una pequeña bolsa de cuero pegada al corazón, más valiosa que cualquier cinturón dorado. Cada vez que sus fuerzas flaqueaban, bastaba con pensar en esa sonrisa infantil para recordar que había algo mucho más grande en juego que un combate. Gloria y fama se desvanecían con rapidez, pero la enseñanza transmitida a un hijo se quedaba para siempre, como una huella en la arena que ni el viento más fuerte podía borrar del todo. En eso pensaba cuando la carretera parecía perderse en la nada, uniendo la tierra reseca con un cielo sin nubes, ambos igualmente vastos y silenciosos. El calor obligaba a parar. El medidor de gasolina bajaba poco a poco y el cansancio de las horas acumuladas pedía un respiro. Al fondo, casi como un recuerdo olvidado, apareció una gasolinera desvencijada, un pequeño edificio con un cartel desteñido y dos surtidores viejos que se mantenían en pie como soldados cansados de tantas batallas contra el tiempo. El letrero de neón que decía «Abierto» parpadeaba con obstinación, retando al sol que lo superaba en brillo. Ronda redujo la velocidad y guió la Harley hacia los surtidores. Al apagar el motor, un silencio espeso la envolvió, roto únicamente por el chirrido metálico de un asta de bandera movida por el viento y el canto estridente de las cigarras que parecían multiplicarse entre los arbustos secos. Se quitó el casco y agitó la melena rubia, húmeda de sudor, respirando profundamente ese aire áspero que sabía a polvo y a piedra. Sus hombros se estiraron con un crujido leve, agradecidos por la pausa, y con paso decidido cruzó hacia la tienda. El interior olía a una mezcla de gasolina y polvo viejo. Estantes maltratados sostenían bolsas de patatas fritas infladas por el calor, barras de chocolate derretidas en sus envoltorios
y latas abolladas que tal vez llevaban años allí. El ventilador del techo giraba con desgano, produciendo un ruido chirriante que no refrescaba nada, pero acompañaba la escena con su insistencia. Tras el mostrador había una mujer de cabello gris, recogido en un moño desordenado que observaba con una mezcla de curiosidad y vigilancia. Sus ojos, brillantes y vivaces, se suavizaron apenas. Reconoció el rostro de Rhonda al ver la tarjeta que entregó para pagar una botella de agua y una barra de cereal. Con una sonrisa discreta, preguntó si era realmente quien pensaba. Rhonda asintió con esa humildad entrenada por años de lidiar con admiración y crítica. Entonces, la mujer, con voz firme aunque cargada de emoción, le confesó que su nieta seguía sus combates, que gracias a ella había descubierto que una niña podía ser fuerte, podía resistir y no retroceder ante nadie. Había comenzado clases de artes marciales inspirada por sus hazañas. La sinceridad de esas palabras atravesó la coraza de la luchadora. Ninguna victoria, ningún trofeo se comparaba con esa certeza. Había cambiado una vida, había sembrado valor en alguien que quizás nunca conocería. Con gratitud genuina, Rhonda agradeció aquellas palabras. Tomó el cambio y durante un instante permitió que aquella calidez simple la envolviera. No era la campeona reconocida mundialmente. Era una mujer escuchando a otra, compartiendo la fe en la fuerza que se transmite como herencia invisible. Salió de nuevo a la luz cegadora, guardando el agua en su chaqueta y asegurándose de que la foto de su hija seguía en su lugar seguro. La imagen del dibujo infantil regresó a su mente y con ella una promesa silenciosa. Siempre dar el ejemplo, sin importar las circunstancias. Se subió de nuevo a la moto, que relucía bajo el sol como una pieza de acero vivo. Encendió el motor y el rugido metálico se alzó por encima del canto de las cigarras. Durante unos minutos volvió a ser solo ella, la máquina y la carretera, que se extendía sin fin. La sensación de libertad volvió a recorrerla, pero un leve estremecimiento recorrió su espalda cuando en el espejo retrovisor captó un detalle inesperado. A lo lejos, una nube de polvo y la silueta de un vehículo que se incorporaba a la carretera. No había tráfico en kilómetros, pero allí estaba. Un coche patrulla, con su forma reconocible incluso en la distancia, avanzando con calma, sin prisa, como un depredador que aún no decide atacar. La primera reacción fue racional. Seguramente era una simple patrulla de rutina. En esas carreteras perdidas era habitual ver a la policía estatal vigilando. Sin embargo, algo en la constancia con que se mantenía visible, ni acercándose ni desapareciendo, le provocó una presión en el pecho. Ese presentimiento que tantas veces había sentido antes de una pelea, ese instinto que le avisaba que algo se avecinaba. Trató de no pensar demasiado, de concentrarse en el rugido del motor y en la meta más cercana. Pero el reflejo del coche en el espejo se quedaba ahí, como un recordatorio de que la paz del desierto podía quebrarse en cualquier momento. El sol seguía su camino, implacable, y la carretera continuaba su danza de espejismos. El viento seco le quemaba el rostro, y mientras ajustaba la velocidad, pensaba que la vida era precisamente eso, un tramo de calma seguido por una prueba inesperada. La gasolinera quedaba atrás, pequeña y olvidada, y frente a ella el camino parecía extenderse hasta el infinito. Pero la sensación de ser observada, de estar marcada por unos ojos ocultos tras un parabrisas, no desaparecía. En su interior, la calma que tanto había apreciado comenzaba a desmoronarse poco a poco, dejando paso a una tensión nueva, silenciosa, que presagiaba tormenta. Y así, mientras el horizonte temblaba bajo el sol y la moto devoraba kilómetros, Rhonda comprendió que ese viaje, que había empezado como una meditación solitaria, pronto se convertiría en algo distinto. El silencio del desierto no era más que la antesala de un enfrentamiento que no había buscado, pero que estaba a punto de encontrarla en medio de la nada. El rugido del motor se mantenía constante mientras la moto devoraba kilómetros de asfalto reseco, y el sol continuaba su danza implacable en lo alto del cielo. La silueta del coche patrulla en el espejo retrovisor permanecía allí, como un punto fijo en medio de un paisaje que cambiaba lentamente. No era un vehículo que la hubiera alcanzado para rebasarla, ni uno que quedara rezagado hasta perderse en la distancia. Se mantenía en esa zona intermedia,
que no significaba nada en apariencia, pero que a Ronda le producía la misma sensación que una mirada fija en la espalda. Sabía, como sabía reconocer a un oponente en el octágono, que aquello no era casualidad. Era observación, era juicio. Apretó con más fuerza los puños sobre el manillar, como si la presión metálica bajo sus guantes le ayudara a mantener bajo control el ligero temblor que amenazaba con instalarse en sus brazos. No era miedo, no todavía, sino una alerta profunda, esa vibración interna que siempre precedía a un enfrentamiento. En el interior del coche patrulla, el ambiente era distinto pero igualmente cargado de tensión. El aire acondicionado apenas lograba disimular el olor a café rancio y tabaco impregnado en la tela de los asientos. Al volante, el sargento Harper mantenía los ojos fijos en la moto que avanzaba delante de ellos. Sus labios se curvaban en un gesto que no era sonrisa, sino una mueca amarga que parecía haber quedado tatuada en su rostro, tras años de servicio que nunca le habían dado el reconocimiento que anhelaba. Había pasado 17 años con la misma placa prendida al pecho, acumulando expedientes, quejas, advertencias que alguna mano burocrática archivaba con desgano en carpetas polvorientas. Había visto a compañeros más jóvenes, menos experimentados, según él, recibir ascensos y medallas. Su vida se había convertido en un largo desfile de agravios, y cada ciudadano que cruzaba su camino era para él una oportunidad de restablecer la balanza de un poder que sentía que se le escapaba. La moto cara y brillante, conducida por una mujer que irradiaba seguridad, le resultaba insoportable. Nadie debería avanzar con tanta libertad en un camino que él patrullaba. Nadie debería proyectar tanta confianza. Eso era un desafío, y los desafíos eran para ser quebrados. A su lado, en el asiento del copiloto, el oficial Miller ajustaba el cinturón nervioso, tratando de no parecerlo. Tenía apenas 24 años, todavía con la rectitud del entrenamiento fresco en sus gestos, todavía con los valores de la academia, repitiéndose en su cabeza como un eco de otra vida. Él no veía en esa motociclista una amenaza. En realidad, había algo familiar en su rostro, un destello que lo llevó a recordar alguna pelea transmitida en la televisión de un bar lleno, imágenes que quizás había visto con amigos, con los comentaristas gritando nombres y estadísticas. No podía ubicarlo del todo, pero la certeza le rondaba. No era una desconocida. Sin embargo, Miller había aprendido en las pocas semanas de servicio que dudar de las órdenes de un superior, y peor aún de Harper, era equivalente a pintarse una diana en la espalda. La voz de la academia que hablaba de proteger y servir ya había comenzado a sonar ridícula ante la realidad de los turnos, junto a su sargento. La protección se había transformado en sospecha, el servicio en dominio. Y lo peor era que, en silencio, Miller empezaba a acostumbrarse. El viaje continuaba. El coche patrulla se mantenía a una distancia prudente, pero Harper no dejaba de observar con los ojos entrecerrados, como un depredador midiendo la presa. Ronda, por su parte, decidía no mostrar que había notado nada. Su postura seguía erguida, su mirada en el horizonte, pero su mente se mantenía alerta, registrando cada detalle. No se permitía girar demasiado la cabeza hacia el espejo, pero de reojo confirmaba que allí seguía, como un recordatorio de que la calma del desierto podía convertirse en amenaza en cualquier momento. Pasaron varios minutos antes de que la aguja del medidor de gasolina volviera a inclinarse hacia la zona peligrosa. Ronda sabía que debía detenerse pronto, y como si el destino quisiera jugarle una mala pasada, otra gasolinera apareció a lo lejos. Esta era aún más decadente que la anterior. La pintura del techo del pequeño cobertizo colgaba en escamas oxidadas. La máquina de refrescos emitía un zumbido constante como un animal enfermo, y el pavimento agrietado dejaba crecer maleza reseca entre sus fisuras. Redujo la velocidad y entró, maniobrando la Harley con elegancia hasta detenerla junto a un surtidor. Apagó el motor y el silencio regresó, espeso, cargado de la electricidad que solo la sospecha podía producir. Se quitó los guantes, comenzó a llenar el tanque y todo en sus movimientos era precisión, disciplina. Había aprendido que en la vida cada gesto comunica, y el suyo debía transmitir calma, control, la imagen de alguien que no teme porque nada esconde.
A lo lejos, en la carretera, el coche patrulla también redujo la marcha. Harper estacionó de tal manera que pudiera observar sin ser parte, como un cazador que sabe que el momento de lanzar el golpe todavía no ha llegado. Miller, incómodo, se removió en su asiento. Tenía la boca seca, una punzada de intuición que le decía que nada bueno saldría de allí. No obstante, no dijo palabra. Harper no necesitaba de excusas para justificar un alto. Bastaba con que algo en su interior exigiera imponerse. Y aquella mujer con moto costosa, con porte seguro y movimientos medidos, se había convertido en un blanco perfecto para su resentimiento acumulado. Rhonda cerró el tanque con un giro firme, se enderezó y alzó la vista hacia el horizonte. Por el reflejo del ventanal de la tienda, percibió la silueta del patrullero en reposo, como un animal al acecho. No cambió su gesto. Sabía que en esas circunstancias la compostura era su única arma. Entró en la tienda, compró una botella de agua y pagó con normalidad. La dependienta, una mujer robusta de manos ásperas, no la reconoció y el intercambio fue rápido, sin palabras de admiración ni curiosidad. Eso también le resultó un alivio. Al salir, bebió un sorbo, se colocó de nuevo el casco y encendió la moto. No miró directamente al patrullero, pero supo que el juego había comenzado. En cuanto el rugido de la Harley llenó el aire y ella retomó la carretera, el coche también se puso en movimiento. Ya no era imaginación, la seguían. La carretera volvió a extenderse frente a ella como un espejo abrasador. El coche, ahora con las luces intermitentes apagadas, mantenía la misma distancia que antes. Siempre visible, siempre constante. El instinto de Rhonda, ese que le había salvado en tantas peleas, le gritaba que se preparara. No era cuestión de si ocurriría algo, sino de cuándo. Sentía la tensión instalarse en su respiración, volviéndola más corta, más consciente. Y sin embargo, no dejaba que se reflejara en sus movimientos. La clave estaba en no dar motivos, en no regalar gestos que pudieran convertirse en excusas. Sabía cómo funcionaban esas dinámicas. No era necesario hacer nada malo para convertirse en objetivo. Bastaba con que alguien decidiera que encajabas en el perfil de la sospecha. Dentro del coche, Harper tamborileaba con los dedos sobre el volante, mirando fijamente el reflejo metálico de la moto. Su voz, baja y cargada de veneno, rompió el silencio. Demasiado bonita para ser de aquí. Nadie conduce algo así sin esconder una historia. Miller lo escuchó y tragó saliva, deseando poder estar en otro lugar. Reconocía la diferencia entre sospecha y prejuicio, pero no se atrevió a nombrarla. Sus dedos se apretaban contra la tela del asiento, y por un instante pensó en preguntar si de verdad era necesario intervenir. No lo hizo. El rostro endurecido del sargento era suficiente advertencia. Rhonda, con los ojos fijos en la línea del horizonte, tomó una decisión interna. Si la detenían, debía mantener la calma, controlar su respiración, responder con respeto, pero sin permitir que quebraran su dignidad. Sabía que la carretera podía convertirse en arena movediza bajo sus pies si permitía que la provocación surtiera efecto. Y mientras el sol bajaba a apenas unos grados, pintando de cobre la superficie del desierto, comprendió que la calma que había disfrutado al inicio de su viaje se había terminado. El silencio del desierto ya no era reposo, era la pausa tensa antes de un golpe. El coche patrulla, cada vez más cerca, era la confirmación de que la tormenta estaba por estallar. El cielo comenzaba a teñirse de un tono más suave, con el sol bajando apenas unos grados, cuando las luces rojas y azules del patrullero se encendieron de golpe detrás de la motocicleta. El reflejo de esos destellos rebotó en los espejos de la Harley como un latido urgente, rompiendo la calma artificial que Rhonda había mantenido. El sonido breve y seco de la sirena terminó de confirmarlo. Había llegado el momento que había estado anticipando desde hacía kilómetros. Su mandíbula se tensó, pero sus manos permanecieron firmes en el manillar. Activó la señal, redujo la velocidad y guió la moto hacia el arcén con la calma metódica de alguien que sabía que cada gesto sería analizado. Cada movimiento podría ser usado en su contra. Apagó el motor, bajó el pie y dejó la moto reposando sobre la pata lateral, asegurándose de mantener las manos bien visibles. La disciplina le había enseñado que la compostura,
Incluso más que la fuerza, era la primera línea de defensa. El coche patrulla se detuvo detrás de ella levantando una nube de polvo que el viento caliente se encargó de dispersar lentamente. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico y el sargento Harper descendió con paso firme, su cuerpo erguido en una pose calculada de autoridad. Su mano descansaba peligrosamente cerca del cinturón, en esa zona intermedia entre reposo y amenaza. El joven oficial Miller salió por el otro lado con menos decisión, quedándose unos pasos detrás, su mirada oscilando entre la mujer junto a la moto y el superior que avanzaba como un depredador convencido de su papel. La diferencia en la manera de caminar de ambos era tan marcada que parecía un contraste entre dos mundos. Uno endurecido por el resentimiento y la costumbre del abuso, otro apenas moldeado por la rigidez de las reglas recién aprendidas. «Licencia y registro», ordenó Harper con un tono seco, sin presentación ni saludo, como si las palabras fueran un martillazo y no una petición. Rhonda giró apenas el rostro, manteniendo los brazos relajados y la voz controlada. «Oficial, mi documentación está en la chaqueta. ¿Puedo alcanzarla?» «Despacio», replicó él, con un énfasis que sonaba más a amenaza que a prevención. Con movimientos lentos y deliberados, Rhonda abrió el bolsillo de la chaqueta y extrajo la cartera. Su respiración era pareja, medida como si estuviera a punto de iniciar un combate. Extendió los documentos sin temblor alguno. Harper los tomó con brusquedad, como si aquel simple gesto de entrega fuera ya una muestra de desafío. Levantó la licencia y la sostuvo frente a la luz del sol, ladeando la cabeza con un gesto de desprecio apenas contenido. «Ronda Rousey», leyó en voz alta, alargando las sílabas con un tono burlón. «¿Eso se supone que debe significarme algo?» El oficial Miller abrió los ojos con un destello de reconocimiento. Ahora sí ubicaba el rostro, la voz, el nombre. Era ella, la luchadora aclamada, la mujer que había visto en peleas televisadas mientras la multitud coreaba su nombre. Sin embargo, no dijo nada. El silencio lo protegía de la hostilidad del sargento, y las palabras correctas parecían un lujo que no podía darse. Harper, en cambio, esbozó una media sonrisa torcida. Hoy en día cualquiera puede imprimir una identificación falsa. Se ven tan perfectas que hasta engañan a los ingenuos. Giró apenas el rostro hacia su compañero. «¿Verdad, Miller?» El joven titubeó. Sabía que aquella licencia era auténtica. Podía distinguir los hologramas, las marcas de seguridad, todo en regla. Pero bajo la mirada de hierro de su superior solo atinó a murmurar: «Sí, sargento. Parece demasiado perfecta». Rhonda respiró profundo, clavando los ojos en Harper con calma, sin agresividad. «Mis documentos son oficiales. Estoy viajando hacia un evento benéfico de veteranos. Participo cada año. No estoy violando ninguna norma». Harper soltó una risa breve y seca, sin alegría. «Claro, claro. Siempre hay una historia preparada. Siempre hay una excusa». Se inclinó hacia la moto, señalando las alforjas. «Vamos a echar un vistazo a esos bolsos». «Oficial», replicó ella, manteniendo el mismo tono firme y controlado, «no consiente un registro sin causa probable. Usted lo sabe». El silencio posterior se volvió pesado. Miller bajó la vista, atrapado entre la conciencia de lo correcto y la obediencia ciega. Harper, sin inmutarse, dio un paso más cerca, borrando la distancia hasta invadir deliberadamente el espacio personal de la mujer. Su sombra la cubrió por completo, proyectando sobre ella un poder que no era más que abuso disfrazado de deber. «¿Negándose a un registro?», murmuró con veneno en la voz. «Eso me suena muy sospechoso, Rousey. ¿Qué estará escondiendo?». Pronunció su apellido como si fuera un insulto, cargando cada sílaba de desprecio. Miller, tragando saliva, extendió una mano hacia las alforjas, obedeciendo el gesto del sargento. Sus dedos temblaban ligeramente cuando abrió el primer compartimento. Sacó un par de guantes de entrenamiento, doblados con cuidado, y los dejó sobre el suelo áspero. Luego, vendas deportivas, una botella de agua, algunas barras energéticas. Todo ordinario, todo limpio. Harper recogió las vendas, las agitó como si fueran un trofeo de incriminación. «¿Y esto qué es? ¿Un escondite improvisado?», preguntó con ironía. «Son vendas para entrenar», contestó Rhonda sin alterar el tono. «Las uso para proteger mis muñecas.
Harper lanzó las vendas al suelo con desprecio. Después abrió el otro bolso con un movimiento brusco y encontró un pequeño estuche de cuero. Lo abrió y dentro halló una fotografía. Rhonda abrazando a su hija, ambas sonrientes en un instante de intimidad que no pertenecía a nadie más. El contraste entre la dureza de ese asfalto y la ternura de aquella imagen era brutal. Harper la sostuvo entre dos dedos, mirándola con fingido desdén. «Linda niña», dijo con voz fría. «Seguro estará orgullosa de ver a su madre en esta situación, de rodillas en la carretera, como cualquiera cuando la autoridad real aparece». El golpe emocional fue seco, directo, mucho más hiriente que cualquier insulto sobre su carrera. Rhonda sintió un nudo apretarse en el pecho, pero su rostro permaneció inexpresivo. Esa calma, esa máscara de autocontrol, era lo único que le quedaba para evitar que la humillación se convirtiera en furia descontrolada. Harper, irritado por no provocar la reacción deseada, dejó caer la foto al suelo, donde el polvo y las piedrecillas la mancharon de inmediato. «Recójala», ordenó con un gesto imperioso. Rhonda se agachó lentamente, recogiendo la foto con la misma delicadeza con que un sacerdote manipula un objeto sagrado. La limpió con las manos, la devolvió a su estuche y la guardó en la bolsa. Lo hizo sin apartar la vista del suelo, no por sumisión, sino por no concederle el espectáculo de una mirada de odio. Harper la rodeó, como un animal que mide a su presa. Cada palabra suya estaba diseñada no para obtener información, ni para cumplir un deber, sino para quebrar la dignidad que se erguía delante de él. Miller observaba con incomodidad creciente, incapaz de intervenir. El sudor le corría por la frente a pesar del aire cálido, y cada fibra de su cuerpo le gritaba que aquello estaba mal, pero sus pies permanecían clavados, obedeciendo a la inercia de la jerarquía. La escena era una obra de teatro en la que los papeles parecían definidos. Un hombre abusando de su poder, otro joven atrapado entre la lealtad y la conciencia, y una mujer que, en lugar de doblegarse, se mantenía erguida a fuerza de disciplina. El sol caía sobre todos como un testigo implacable, y el desierto, con sus cigarras chirriando sin descanso, parecía murmurar que el límite de la paciencia estaba cerca. La humillación no había terminado, apenas había comenzado, pero en el silencio tenso del camino ya se percibía que algo estaba a punto de romperse. El aire ardiente del desierto parecía haberse espesado, como si incluso los insectos que zumbaban entre los matorrales hubiesen detenido su canto para presenciar lo que estaba por ocurrir. Rhonda permanecía de pie junto a su moto, los brazos relajados pero el cuerpo entero en un estado de alerta contenido, cada músculo preparado para reaccionar aunque su mente insistiera en la necesidad de conservar la calma. Había soportado las insinuaciones, las acusaciones sin fundamento, la intromisión en sus pertenencias y hasta el desprecio hacia la fotografía de su hija. Cada gesto, cada palabra de Harper era un intento calculado de quebrarla, de reducirla a una sombra obediente frente al brillo de una autoridad mal entendida. Pero la paciencia tiene un límite, y el suyo se aproximaba con la lentitud de una cuerda que se estira hasta que el más leve movimiento basta para romperla. El sargento Harper la observaba con los ojos entrecerrados, con la satisfacción venenosa de alguien que disfruta prolongar la humillación. Sus botas golpearon el suelo polvoriento mientras daba un paso más cerca, acortando el espacio de manera deliberada. El oficial Miller, a pocos metros, se movía inquieto, incapaz de ocultar su incomodidad, atrapado en un dilema que lo carcomía en silencio. Obedecer la voz de mando o escuchar la voz de su propia conciencia. No podía negar lo que veía. Sabía que la mujer se había mostrado en todo momento cooperativa, que había mantenido un respeto inquebrantable a pesar de la hostilidad, pero sus labios permanecían sellados, como si cada palabra que pudiera pronunciar se le hubiera quedado atorada en la garganta. Fue entonces cuando Harper dejó caer el peso definitivo de su abuso. Su voz retumbó áspera y tajante, cortando el aire como un látigo. Ordenó que se arrodillara en medio de la carretera. Las palabras no parecían una instrucción formal, sino una condena. El eco de su voz se mezcló con el silbido del viento y el zumbido insistente de los insectos, llenando el silencio con una tensión insoportable. Rhonda lo miró sin parpadear, con la calma aprendida en años de combates, donde el autocontrol significaba la diferencia entre la victoria y la derrota.
Su negativa fue serena, apenas un movimiento leve de cabeza acompañado de una voz baja y clara. Ella no había cometido ningún delito. No había motivo para tal exigencia. Harper, sin embargo, no aceptaba negativas. Su ceño se frunció, su mandíbula se tensó y en un movimiento brusco extendió el brazo, empujándola con violencia sobre el hombro. La fuerza del golpe la desequilibró y la obligó a hincar una rodilla contra el asfalto áspero que le raspó la tela del pantalón y le quemó la piel con su calor acumulado durante horas de sol inclemente. El contacto con el suelo encendió en su interior una chispa que ardía de indignación, pero aún se contuvo. Elevó la vista desde aquella posición forzada y se encontró con la sombra de Harper erigiéndose sobre ella, como un monumento grotesco a la prepotencia. El hombre aprovechó ese instante para deslizar la mano hacia la funda de su cinturón. En un solo gesto sacó el arma reglamentaria y la apuntó directo a su cabeza. El cañón relucía bajo la luz del sol y el mundo pareció reducirse a ese círculo oscuro que se alineaba con su sien. El corazón de Miller dio un salto y el aire le quedó atrapado en la garganta. No podía creer lo que estaba presenciando. Quiso hablar, quiso gritar que aquello era excesivo, pero el fulgor amenazante en los ojos de su superior lo redujo al silencio más cobarde. Rhonda sintió que el tiempo se ralentizaba. El peso del arma, el olor metálico del cañón, la mirada envenenada de Harper, todo se grabó en su mente con una claridad sobrecogedora. Su respiración, en lugar de acelerarse, se hizo más profunda, más controlada. Era el mismo estado mental que alcanzaba antes de que sonara la campana en un combate, cuando debía acallar el ruido de la multitud y reducirlo todo a un solo latido, a un solo movimiento correcto. Se obligó a no mirar el arma, a concentrarse en los ojos de quien la sostenía, y en esos ojos no había justicia ni deber, solo una necesidad enfermiza de someter, de sentirse dueño de la situación. ¿Y ahora?, murmuró Harper con crueldad. ¿Qué pensará tu hija al verte así, arrodillada frente a un hombre que sí tiene poder de verdad? ¿Seguirá creyendo que eres una heroína? Esas palabras atravesaron cualquier defensa. La mención de su hija, utilizada como arma, fue la gota que desbordó el vaso. Durante un instante, el rostro de la niña sonrió en su memoria, sosteniendo aquel dibujo infantil que decía, mi superheroína. El contraste entre la pureza de ese recuerdo y la vileza de la situación encendió un fuego en su interior. No respondió, pero algo cambió en su mirada. Era apenas perceptible, un destello helado de resolución que Miller alcanzó a notar y que le erizó la piel. Harper, ciego por su propio deseo de dominación, lo interpretó como un signo de derrota. Sonrió satisfecho, creyendo haber vencido. La tensión alcanzó entonces un punto insoportable. Harper guardó el arma en la funda con un gesto arrogante, convencido de que ya había demostrado lo suficiente. Pero no lo hizo sin antes empujarla nuevamente, esta vez con un golpe en el hombro que la obligó a apoyar las palmas contra el asfalto ardiente. Sus manos se rasparon con la grava, dejando una quemazón punzante que se sumaba a la humillación de estar allí, en medio de la nada, tratada como si su dignidad no valiera nada. La risa de Harper, áspera y cruel, resonó en el aire como un eco desagradable. La carcajada del hombre se perdió en el desierto, pero quedó grabada en la mente de Rhonda como una afrenta imperdonable. Ella se incorporó lentamente, sin un movimiento brusco, quitándose el polvo de las manos y alisando la chaqueta con una calma que ocultaba la tormenta que crecía dentro de ella. Su rostro permanecía inexpresivo, pero en el fondo de sus ojos había una determinación que ya no admitía retorno. Miller la miraba con un nudo en la garganta, incapaz de moverse, comprendiendo que algo irreversible estaba a punto de suceder. El sol comenzaba a descender hacia la línea del horizonte, bañando la escena en tonos dorados y rojos que parecían anunciar que la calma del día tocaba a su fin, como un telón que se cerraba antes de la irrupción inevitable de la tormenta. Harper volvió a acercarse, esta vez inclinándose hasta quedar casi a su altura, su voz convertida en un murmullo cargado de veneno. ¿Qué vas a hacer ahora, campeona? ¿Llorar? ¿Suplicar? Aprende tu lugar. Pero lo que no entendía era que aquella mujer había dedicado toda una vida a enfrentar y detener a los abusadores. En tatamis, en cuadriláteros, en octágonos, en conferencias de prensa,
en pasillos donde había tenido que demostrar una y otra vez que su valor no dependía de la aprobación de nadie. La había enfrentado el dolor, la derrota, el desprecio, y nunca había cedido. Ese momento no sería la excepción. No lo sabía aún, pero Harper acababa de cruzar la línea invisible que ella había jurado no permitir jamás. El límite de su paciencia se había roto, y la disciplina que había contenido la furia comenzaba a transformarse en acción. Se irguió con una calma inquietante, más alta, más firme que antes, como una estatua que se prepara para moverse después de siglos de quietud. Su voz salió suave, apenas un susurro que heló el aire, más dirigido a sí misma que a quienes la rodeaban. Esto ya fue demasiado. Harper lo interpretó como una confesión de rendición. Sus labios se curvaron en una sonrisa de triunfo, convencido de que había vencido al espíritu indomable que tenía enfrente. Pero en realidad lo que había escuchado era la sentencia de que el equilibrio había terminado. El silencio del desierto no era ya la calma, sino la antesala del choque inevitable. En ese instante, cuando el sol arrojaba sus últimos rayos incandescentes sobre la escena, y el viento arrastraba polvo alrededor de los 3 cuerpos detenidos en medio de la carretera, se percibió con claridad que lo que había sido un abuso disfrazado de autoridad estaba a punto de convertirse en un enfrentamiento real. El límite se había cruzado, y el desenlace ya no dependía de la voluntad de Harper, sino de la decisión de una mujer que había jurado jamás ceder ante la humillación. El sol comenzaba a descender con más decisión, tiñendo de cobre el horizonte y lanzando destellos anaranjados sobre el asfalto que aún ardía bajo los pies. Rhonda permanecía de pie, erguida frente a Harper, después de haber soportado la humillación de ser empujada al suelo y apuntada con un arma. Su respiración era tranquila en apariencia, pero en su interior cada latido golpeaba como un tambor de guerra. Había aguantado demasiado. Había mantenido la calma cuando la insultaron, cuando arrojaron la fotografía de su hija al polvo, cuando la obligaron a arrodillarse en contra de toda justicia. Pero ahora la línea se había cruzado, y lo que brillaba en sus ojos no era miedo ni ira descontrolada, sino la frialdad de una resolución inquebrantable. Harper interpretaba ese silencio como sumisión. Miller lo percibía como la calma previa a una tempestad que ya no podría detenerse. El sargento avanzó un paso más, inflando el pecho con esa arrogancia construida a base de años de frustración. Extendió la mano hacia ella como si quisiera empujarla otra vez, como si necesitara un último gesto de dominio para rematar su teatro de poder. Pero en el momento exacto en que sus dedos estuvieron a punto de rozar su hombro, Rhonda se movió. Fue un movimiento tan rápido que ni el propio Harper alcanzó a reaccionar. Su mano se cerró sobre la muñeca del oficial con la firmeza de un cepo de acero, torciendo el brazo en un ángulo que de inmediato lo hizo soltar un gruñido de sorpresa y dolor. La destreza con la que lo hizo no era producto de la furia, sino de años de entrenamiento que habían convertido cada gesto en reflejo y cada técnica en parte de su cuerpo. Con un giro limpio y fluido, aprovechó el propio impulso de Harper y lo proyectó por encima de su hombro. El cuerpo del sargento voló brevemente antes de estrellarse contra el suelo, con un golpe seco que levantó polvo y lo dejó jadeando, con el aire expulsado violentamente de sus pulmones. Miller retrocedió un paso, con los ojos abiertos de par en par, sorprendido por la rapidez y la precisión del movimiento. Apenas tuvo tiempo de llevar la mano a su cinturón, cuando Rhonda, sin darle espacio, giró sobre sí misma y atrapó su muñeca con una llave impecable. En un instante lo obligó a doblar la rodilla contra el asfalto, inmovilizándolo con la presión justa para provocarle dolor sin llegar a lesionarlo. El joven gimió, no tanto por la intensidad del movimiento, sino por la humillación de verse reducido de esa manera en cuestión de segundos. Rhonda lo miró a los ojos, y en su expresión no había odio, solo una advertencia clara. Podría haber ido más lejos, pero no lo haría. «No estoy resistiéndome», dijo con voz firme, proyectando cada palabra como si hablara a un juez invisible. «Me estoy defendiendo. Ustedes me obligaron». Soltó a Miller de golpe, empujándolo hacia atrás sin causarle daño. El oficial quedó en cuclillas, sujetándose el brazo y con el rostro enrojecido por la mezcla de vergüenza y alivio. Harper, entretanto, se incorporaba lentamente, con la respiración entrecortada y la mirada envenenada por la rabia.
Apretó los puños y cargó contra ella con la torpeza de quien lucha impulsado solo por la cólera. Intentó golpearla con un puñetazo mal dirigido, desprovisto de técnica, apenas la descarga de un hombre desesperado por recuperar su orgullo perdido. Pero ella no era cualquier mujer en la carretera. Era una atleta que había aprendido a leer los movimientos de sus adversarios con apenas un parpadeo. Una guerrera que convertía cada error del rival en oportunidad. Se apartó de la trayectoria del golpe, lo sujetó por el antebrazo y utilizó su propio impulso para derribarlo de nuevo contra el suelo. Esta vez lo inmovilizó, sujetándole el cuello con el antebrazo y la espalda con la rodilla, aplicando la presión suficiente para demostrar que estaba completamente bajo su control. El silencio fue absoluto por unos segundos. Incluso las cigarras parecían haberse callado, como si el propio desierto contuviera la respiración. El rostro de Harper enrojecía por la impotencia. Su respiración era un jadeo áspero que contrastaba con la serenidad de Rhonda. Ella lo miraba desde arriba, con el rostro sereno, sin arrogancia ni venganza, pero con la firmeza de alguien que ha decidido que no permitirá un ultraje más. «Esto termina aquí», sentenció con voz grave, audible para los dos oficiales y para las primeras personas que ya se habían acercado desde la gasolinera cercana, atraídas por las sirenas. «No volverás a usar a mi hija como un arma contra mí. No volverás a cruzar esa línea». La gente que había comenzado a reunirse en la distancia levantaba sus teléfonos móviles, grabando cada instante de aquella escena. Algunos murmuraban indignados, otros apenas se quedaban en silencio observando. Pero todos eran testigos. Ya no era palabra contra palabra. Las pruebas estaban siendo registradas desde varios ángulos, y Harper, aunque humillado y furioso, entendió en ese instante que había perdido mucho más que un forcejeo físico. Su autoridad se había desmoronado ante la evidencia de un abuso expuesto a la luz del sol. Rhonda lo soltó, dándole espacio para respirar, y se levantó lentamente. Sacudió el polvo de su chaqueta y volvió a erguirse frente a los dos hombres. Harper se incorporó tambaleante, con el rostro deformado por una mezcla de odio y miedo, pero no se atrevió a lanzarse otra vez. Miller permanecía de pie con dificultad, mirando a Rhonda con una mezcla de respeto, vergüenza y temor. Lo que había visto superaba cualquier historia contada en la academia. Aquella mujer no necesitaba violencia desmedida para imponerse, solo la precisión de su disciplina y la claridad de su conciencia. La multitud comenzaba a acercarse más, grabando cada detalle. Se escuchaban voces que gritaban que todo había sido un abuso, que la mujer no había hecho nada, que el sargento había cruzado todas las líneas. Harper tragó saliva, mirando alrededor, y comprendió que su teatro de poder se había convertido en una escena pública de humillación. Apretó los dientes y murmuró algo ininteligible, consciente de que ya no tenía el control de la narrativa. Rhonda, mientras tanto, se inclinó para recoger la fotografía que había vuelto a caer durante el forcejeo. La sostuvo un instante en sus manos, observando la sonrisa inocente de su hija, y la limpió con el mismo cuidado que si se tratara de un tesoro frágil. Volvió a guardarla en el estuche de cuero y se la acomodó cerca del corazón. Luego levantó la vista hacia Harper y Miller, sus palabras calmadas pero firmes, resonando como una sentencia. «Tu poder termina donde empieza mi dignidad. Hoy se lo mostré a ustedes, pero también a todos los que están mirando». La gente respondió con murmullos de aprobación. Los móviles seguían grabando. Los testigos ya no eran simples curiosos, sino guardianes de una verdad que viajaría más lejos de lo que cualquiera de los presentes imaginaba. El sol bajaba un poco más, bañando de rojo la escena, y el desierto, que había sido testigo de tanta tensión, ahora parecía convertirse en escenario de una lección que ninguno de los presentes olvidaría. El momento de la humillación había quedado atrás. Lo que se desarrollaba ahora era el inicio de una consecuencia mucho mayor. Harper lo intuía, Miller lo comprendía con claridad, y Rhonda lo aceptaba con la serenidad de quien sabe que la lucha, aunque distinta de las que había librado en el octágono, era igualmente decisiva. La respuesta había llegado, no con furia descontrolada, sino con la fuerza disciplinada de una mujer que sabía exactamente cuándo resistir y cuándo actuar. Y en aquel tramo olvidado de carretera, el equilibrio de poder se había invertido para siempre. El aire todavía vibraba con la tensión del enfrentamiento,
Cuando los pasos inseguros de Harper y la respiración agitada de Miller quedaron opacados por un murmullo creciente. Los curiosos que se habían acercado desde la gasolinera, los viajeros que habían detenido sus autos en la carretera, al ver las luces y escuchar la breve sirena, formaban ya un pequeño círculo alrededor de la escena. Sus rostros reflejaban indignación, sorpresa y, en algunos casos, abierta rabia contra los uniformados. Las cámaras de los teléfonos capturaban cada segundo, y las transmisiones en vivo recorrían el espacio digital mucho más rápido de lo que cualquiera de los presentes podía imaginar. Rhonda permanecía erguida, sin mostrar señales de exaltación ni triunfo. No necesitaba demostrar nada con gestos exagerados. El dominio que había exhibido, la calma con que había devuelto cada provocación y la precisión con la que había neutralizado a Harper eran suficientes para dejar clara la magnitud del momento. El sargento Harper, incorporado con dificultad después de los derribos, tragaba saliva mientras lanzaba miradas desesperadas a su alrededor. Su mente trataba de encontrar una salida, una narrativa que pudiera rescatarlo del hundimiento en el que había caído frente a testigos y cámaras. Señaló a Rhonda con un dedo tembloroso, la voz ronca y forzada, acusándola de agresión y resistencia. Sus palabras, que en otro contexto habrían bastado para dictar la historia oficial, sonaban ahora huecas, ahogadas por el coro de voces que gritaban que aquello no era cierto, que todos habían visto cómo él la había provocado, cómo la había obligado a arrodillarse, cómo había apuntado un arma a su cabeza. La autoridad que Harper había intentado exhibir se deshacía con cada testimonio espontáneo que emergía de la multitud. Miller, todavía con el brazo adolorido por la llave que ella le había aplicado, bajó la cabeza. La vergüenza lo envolvía como una capa insoportable. Podía escuchar a su propia conciencia recordándole las lecciones de la academia, los ideales que lo habían motivado a unirse a la fuerza. Todo aquello parecía ahora una mentira cada vez que recordaba la manera en que había obedecido las órdenes de Harper, incluso cuando sabía que estaban mal. Finalmente, la tensión lo venció y, con la voz entrecortada, confesó lo que hasta entonces había callado. Reconoció que había sido el sargento quien había iniciado el abuso, que la mujer nunca se había resistido, que todo lo ocurrido había sido provocado deliberadamente. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio expectante, y por un instante hasta el zumbido de los insectos pareció detenerse. Harper lo miró con furia, incapaz de creer que su propio compañero hubiera roto el pacto de silencio. Pero la confesión ya no podía borrarse. El murmullo de los testigos creció hasta convertirse en un clamor. Voces de hombres y mujeres se elevaron contra Harper, acusándolo abiertamente, señalándolo como un abusador. Algunos se acercaron aún más, levantando sus teléfonos con mayor decisión, asegurándose de que cada gesto quedara registrado. El sargento comprendió entonces, con un miedo que no podía disimular, que ya no se trataba de controlar a una mujer sola en la carretera, sino de enfrentar el juicio implacable de una multitud que lo observaba con ojos encendidos de indignación. Los otros patrulleros que llegaron poco después detuvieron sus autos y descendieron con cautela. Sus manos se acercaban a las armas por instinto, pero sus miradas fluctuaban entre la postura altiva de Harper y la serenidad firme de Rhonda. No podían ignorar la cantidad de teléfonos grabando, ni los gritos de los presentes que denunciaban el abuso. La escena estaba cargada de un peso imposible de ocultar. La verdad se había escapado del control de los uniformados y ya circulaba libremente en cada transmisión digital. Uno de los oficiales recién llegados, de gesto más joven y mirada desconfiada, pidió calma. Solicitó a Rhonda que mantuviera las manos a la vista mientras intentaban esclarecer lo ocurrido. Ella obedeció sin dificultad, sus movimientos claros, sus palabras tranquilas. Explicó con la misma serenidad con que había resistido cada humillación, que en todo momento había cooperado hasta que la obligaron a arrodillarse y le apuntaron con un arma. Sus frases eran precisas, sin adornos, como si narrara los hechos ante un jurado invisible. El coro de testigos la respaldaba y el propio Miller, con la voz temblorosa pero firme, confirmaba cada palabra. El relato de Harper, por el contrario, se derrumbaba en el aire, sostenido solo por su tono autoritario, incapaz de competir contra la evidencia reunida en decenas de dispositivos.
Los minutos siguientes fueron un torbellino de conversaciones por radio, de órdenes confusas transmitidas desde una central que ya había recibido las primeras alertas sobre el incidente viralizado. Los mandos superiores exigían claridad, pedían que se controlara la situación sin empeorar el escándalo. Harper se desplomó sobre el bordillo de la carretera, con el rostro bañado en sudor y la mirada perdida, murmurando palabras sobre respeto, sobre el orden que según él debía imponerse. Pero nadie lo escuchaba ya con seriedad. La multitud lo había condenado, y la propia institución a la que pertenecía pronto tendría que enfrentarse a esa condena pública. Cuando por fin se permitió que Rhonda se apartara un poco de la escena y se acercara a su moto, la multitud se abrió como un corredor improvisado. Nadie la detenía, nadie le exigía nada. Al contrario, los murmullos de aliento y respeto surgían espontáneamente, como una muralla invisible que la protegía. Se inclinó un momento sobre la bolsa de cuero en su chaqueta, sacó la fotografía de su hija y la sostuvo frente a sus ojos. El rostro sonriente de la pequeña, el recuerdo del dibujo infantil en el que había escrito «Mi superheroína», le devolvieron la calma que había luchado por conservar. Guardó la imagen de nuevo y montó la moto con un gesto lento, ceremonioso. No era un acto de fuga, sino la reafirmación de su libertad, de su dignidad intacta. La carretera la recibió otra vez con su horizonte ardiente cuando aceleró y se alejó escoltada por algunos motociclistas que habían llegado al lugar. Detrás, la multitud seguía discutiendo, grabando, transmitiendo. Lo que había comenzado como una detención injusta en un camino desierto, se había transformado en una historia imposible de ocultar, destinada a recorrer noticieros, redes sociales y conversaciones en todos los rincones. Esa misma noche, los primeros videos aparecieron en programas locales de noticias. En cuestión de horas, la escena se transmitía a nivel nacional. El rostro de Rhonda, antes relacionado siempre con el deporte y la fama, aparecía ahora acompañado de titulares sobre abuso de autoridad, sobre derechos civiles, sobre la delgada línea que separa el deber de la prepotencia. El debate se multiplicaba. Analistas legales, antiguos policías, activistas de derechos humanos discutían lo ocurrido, usándolo como ejemplo de todo lo que debía revisarse en las fuerzas de seguridad. Y mientras tanto, los mensajes de apoyo no dejaban de llegar a su teléfono. Atletas, veteranos, personas comunes que le agradecían haber mantenido la calma, haber resistido sin perder la dignidad, haber demostrado que se podía responder a la violencia con disciplina. En su habitación de hotel, sola frente a la ventana iluminada por la ciudad lejana, Rhonda leía algunos de esos mensajes con una mezcla de cansancio y serenidad. Sabía que no había buscado convertirse en un símbolo, pero también sabía que el destino a menudo imponía papeles que uno no elegía. Y si la historia de aquel día servía para mostrarle al mundo la importancia de no arrodillarse frente a la injusticia, entonces valía la pena cada raspadura en sus manos y cada mirada de odio que había soportado. Días más tarde, de regreso en casa, la conversación más difícil no fue con periodistas ni con abogados, sino con su hija. La niña, con la inocencia que solo los niños poseen, le preguntó por qué aquellos hombres habían sido malos con ella. Rhonda la abrazó, acariciando su cabello mientras buscaba palabras simples para explicar una verdad compleja. Le dijo que a veces las personas olvidan lo que significa ser responsables, que usan su fuerza para hacer daño en lugar de proteger. Le explicó que lo importante no era lo que ellos habían hecho, sino que ella no había olvidado quién era, ni había dejado que la quebraran. La niña escuchó en silencio y antes de dormirse, murmuró con voz soñolienta la frase que tantas veces había repetido: «Mi superheroína». En ese instante, Rhonda comprendió que ninguna medalla, ningún reconocimiento público, podía igualar esa validación íntima y pura. El caso siguió expandiéndose en los medios. El nombre de Harper se convirtió en sinónimo de abuso, de un sistema que necesitaba urgentemente reformas. Miller, por su parte, fue interrogado en múltiples instancias, pero su testimonio, aunque tardío, ayudó a confirmar lo ocurrido. Él mismo sabía que viviría con la culpa de haber dudado tanto tiempo, pero también con la certeza de haber dado el paso correcto cuando más importaba.
Y Ronda, sin buscarlo, se convirtió en una referencia de algo mucho más grande que el deporte. Sus palabras en entrevistas eran repetidas y analizadas. No se trata de mí, se trata de lo que ocurre cuando la autoridad olvida su responsabilidad. Yo tuve suerte de que hubiera testigos, otros no la tienen. Esa frase, breve y clara, se grabó en la memoria colectiva, citada en manifestaciones y en aulas universitarias. El día del torneo llegó finalmente, y su entrada en el recinto fue recibida con un aplauso diferente. No era el rugido habitual de los fanáticos deseosos de ver un combate, sino una ovación respetuosa, consciente. Cada movimiento suyo en el octágono parecía cargado de un peso adicional. Peleó con la misma disciplina de siempre. Ganó con la misma determinación que la había llevado a la cima. Pero la victoria deportiva quedó eclipsada por la otra, la que había alcanzado en la carretera polvorienta frente a la injusticia. Ya no la aclamaban solo por su fuerza física, sino por su resistencia moral. Al final, cuando regresó a casa y abrazó a su hija, comprendió que la verdadera batalla no había sido en un ring ni en un camino desierto, sino en su decisión de mantenerse fiel a sí misma, de no dejar que la humillación definiera quién era. La vida le había impuesto un papel inesperado, pero lo aceptaba con la misma resolución con la que aceptaba cada desafío. Mientras preparaba su moto para otro viaje, mientras el viento nocturno golpeaba suavemente las ventanas, entendió que la lucha por la dignidad y la justicia no tendría fin. Pero tampoco se acabaría su voluntad de enfrentarlo todo, no por fama, no por gloria, sino porque una niña en casa la llamaba mi superheroína. Y eso era un título que jamás renunciaría a defender. Y así, la carretera volvió a extenderse frente a ella, infinita y silenciosa, no como un espacio de amenaza, sino como la promesa de que cada tramo recorrido podía convertirse en una nueva lección. El rugido de la Harley resonó en la distancia, mezclándose con el eco de una historia que había dejado de ser solo suya para convertirse en la memoria de muchos. La mujer que había soportado el abuso y había respondido con firmeza partía de nuevo, llevando consigo no solo la fuerza de sus puños, sino la certeza de que la verdadera victoria era haber demostrado que nunca se debe ceder ante la injusticia. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Activa la campanita y acompáñanos en los siguientes videos. Comparte este video con tus amigos para que ellos también vivan esta experiencia.